Faltando poco para que finalice el año, se ha estrenado la película que marca el fin del DCU, Aquaman y el Reino Perdido. Cinta dirigida por James Wan, director que muchos conocen por películas como Malignant, Sentencia Mortal y El Conjuro, entre muchas otras. Para entrar en materia, la sinopsis de la película es la siguiente. Black Manta, todavía impulsado por la necesidad de vengar la muerte de su padre, no se detendrá ante nada para derrotar a Aquaman de una vez por todas. Esta vez Black Manta es más formidable que nunca y ejerce el poder del mítico Tridente Negro, que desata una fuerza antigua y malévola. Para derrotarlo, Aquaman recurrirá a su hermano Orm, el ex rey de Atlántida, para forjar una alianza improbable. Juntos deben dejar de lado sus diferencias para proteger su reino y salvar a la familia Aquaman y al mundo de una destrucción irreversible. Para ser sincero, yo no tenía ninguna expectativa, sin embargo, de igual forma resultó ser decepcionante. Y esto porque la película de Aquaman la sentí todo el tiempo como una película que se tenía que hacer por cumplir, por finalizar este ciclo. Lo que hace que sea una película apresurada y por una parte es entendible, ya que como se sabe, James Gunn, el director creativo, tiene su propia visión, en la que no hay cabida para la plantilla anterior. Sin embargo, esto hace que de una u otra forma se pierda el feeling. Bueno, cinéfilos, en cuanto a las interpretaciones, los que más destacan son Jason Momoa repitiendo en su papel como Aquaman y Patrick Wilson haciendo de su hermano Orm. Y tengo que decir que en cuanto a la interpretación de Aquaman, en mi opinión resultó ser un personaje que tenía características parecidas a las de Jack Sparrow, lo que terminó por no gustarme. Además, que aunque en esta película quisieron narrar una etapa en la cual se involucra la paternidad, para mí no logra ser creíble, y más por la actitud fresca y descomplicada que tiene el personaje de Arthur Curry, mientras este lidia con ser el rey de Atlántida y el superhéroe Aquaman. Y con esto no digo que tampoco deba ser un personaje serio todo el tiempo, no, pero sí que digamos que en algunos puntos este raya la exageración, lo que resulta por convertirse en un personaje sobreactuado. Además, que el tratamiento que tiene con la relación familiar y amorosa con el personaje de Mera no logra ser creíble, con decirles que se ve una relación más sana con el hermano y eso que Orm odia a Aquaman. Y en cuanto a los demás personajes, esos están presentes pero sin demasiado desarrollo o profundidad. Respecto a la historia, esta resultó ser simple e infantilesca, con varios momentos cómicos que a decir verdad en algún punto desentonaban con la situación que se presentaba. Lo que sí es que hay que tener claro es que esta es una película que visualmente está bien hecha. Es una película que en cuanto a la parte técnica y visual posee unos buenos efectos visuales, los cuales te permite creer que existe todo el mundo atlantiano, con todas sus criaturas y los movimientos debajo del agua están bien realizados. En cuanto al villano, aquí siento que no tiene demasiado peso en la historia. O sea, está, pero de nuevo está porque necesita un antagonista y ya. Y sí, puede que esta película tenga los elementos que debe tener una película de superhéroes, pero nunca se logra compaginar por completo. Por otra parte, existen demasiadas conveniencias en el guión, por lo que realmente vas perdiendo el interés, porque los héroes nunca se encuentran en un peligro verdadero. Y como les comentaba, la historia no logra convencer, porque es demasiado básica, demasiado sencilla, es una historia que está ahí como porque tenían que contar algo, pero que a la final no cuentan nada. Es una historia que está ahí para consumir tiempo de metraje, que va acompañado de bonitas imágenes, buenos gráficos y efectos visuales, pero de allí no pasa. Y esto es lamentable, y aunque aquí aparecen no solo uno sino dos villanos, estos salen para ser sacados de taquito, a la vez que se cierra y culmina este ciclo, pero no con la parafernalia que debería tener. Eso sí, la película la disfrutas mientras la ves, pero a su vez es fácilmente olvidable con un final anticlimático. Bueno, cinéfilos, y hasta aquí hemos llegado al final de este video. No olvides que tu apoyo es muy importante para mí, así que si te gustó este video recuerda suscribirte, activar las notificaciones, compartir y no olvides darle me gusta. Así que nos vemos hasta la próxima. Chao.